Buenos días, pueblo dominicano. Buenos días a todos nuestros amables televidentes. Comienza el toque de queda en esta vasta región del Cibao, en Estados Unidos y en Europa. Tiene este programa mucha audiencia, muchos televidentes. Hoy tenemos, como siempre, una grata visita aquí del periodista Ignacio Guerrero, que vino acompañado de su esposa. Visión Política es dirigido por nuestra directora, la licenciada Marily Baret Martínez, quien se encuentra vacacionando en los Estados Unidos, junto a su distinguida madre, doña Tulia Martínez, quien deseamos mucha salud a ella y su familia, ya una buena estadía en Estados Unidos. Gracias a todos nuestros amigos oyentes, un saludo muy especial en el cruce de Quinigua al señor Luis Polanco, quien es bisnieto del expresidente de la República, Gaspar Polanco. Ignacio, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted, Antonio? Y saludo para tu esposa, que está aquí con nosotros también. Lo veo muy bien a usted. Gracias, gracias. Bueno, pues... Bueno, amable televidente, nosotros como cada mañana cuando estamos aquí, desde que comenzamos cubriendo las vacaciones de Amarilis, siempre iniciamos con una frase para triunfar. Y hoy comparto con ustedes la siguiente: el optimismo y la perseverancia son determinantes para crecer. Si usted no es optimista, si usted no es perseverante, no alcanza las metas que ha programado. Si vamos a ser optimistas, perseverantes, para cosechar grandes éxitos en nuestra trayectoria como profesionales, como seres humanos, en sentido general. Muchas informaciones hoy: Estados Unidos, Haití, República Dominicana, política, endeudamiento. Hay muchas situaciones difíciles en la República Dominicana, pero también hay cosas positivas. Claro que sí. Porque las exportaciones han crecido. Sí, sí, sí. Entonces, si las exportaciones crecen, se están generando divisas. Se están generando divisas. Vamos al corte y cuando regresemos entonces desglose de las noticias. Sí, sí. Vamos a una pausa. Alimentaria de la República Dominicana está garantizada en el gobierno del cambio. Aquí no faltará comida y comida a precios justos para toda la población. Los mejores precios son estos que han llegado aquí a Inegro. Está baratísimo, oiga, a 125 un pollo. Se sienten satisfechas todas las amas de casa. Comida barata, chévere. La Cámara de Diputados agotó una intensa agenda de trabajo esta semana con la realización de 3 sesiones del Pleno, reuniones de al menos 30 comisiones, descensos y visitas. En ese sentido, los diputados aprobaron en primera lectura 2 proyectos de ley, el de alquileres de bienes inmuebles y desahucios, el cual fue remitido a comisión para organizar vistas públicas y consultas con distintos estamentos de la sociedad para regular las relaciones jurídicas en ese aspecto. También el Pleno aprobó el que crea el Instituto Dominicano de Metrología, así como la iniciativa que solicita energía eléctrica para la comunidad de Vuelta Grande en Tamayo. Mientras que Alfredo Pacheco y Eduardo Estrella sostuvieron una reunión con una delegación de la Embajada de Estados Unidos, encabezada por Leslie Kiernan, asesora del Departamento de Comercio, en el que trataron sobre la ley de bienes incautados a partir de los juicios de extinción de dominio, ley de compras y contrataciones, entre otros importantes temas. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Estamos avanzando, rompiendo las fronteras entre la gente y la Cámara Alta. Ahora somos un Senado más humano, incluyente y participativo. Un Senado moderno, listo para enfrentar los retos de este nuevo siglo, de estos nuevos tiempos. Un grupo de hombres y mujeres identificados con el fiel cumplimiento de su compromiso patriótico y constitucional, poniendo en alto hoy más que nunca el verdadero objetivo representativo. Somos el Senado de la República Dominicana, nuevo, diferente, cercano.
El Ministerio de Agricultura ha trabajado de la mano con los productores para mantener los mercados abastecidos. Por eso, en medio de la pandemia y la crisis internacional, los dominicanos podemos comer de todo, porque encontramos de todo. Y es que gracias al apoyo del presidente Luis Abinader, el campo está sembrado, garantizando que la comida llegue a tu mesa. Gobierno de la República Dominicana, Ministerio de Agricultura. Bueno, pues, como decía el periodista Ignacio Guerrero, tenemos muchos temas aquí en este programa. En este 2024 se cumplen 100 años, hay dos fechas importantes. La primera se cumplen 100 años de cuando la tropa norteamericana, el día 12 de este mes, salieron de la República Dominicana. Esa mancha que dejó esa intervención en nuestro país. Y 100 años de un tema que a usted le gusta y a mí me apasiona, de la primera publicación del libro de Pablo Neruda, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Pablo Neruda es y sigue siendo, independientemente de que físicamente no esté entre nosotros, uno de los literatos hispanos de mayor grandeza. Sí, sí. O sea, un hispano que enalteció la literatura, pero al mismo tiempo asumió la política con responsabilidad por la libertad, la liberación de los pueblos de América Latina y el Caribe, no solo de Chile, hasta el punto de que arriesgó su vida en la época de Pinochet. Sí. O sea, un hispano que no solo se abrazó de la literatura, fue miembro del Partido Comunista, miembro dirigente del Partido Comunista y chileno. Senador de la República. Sí, entonces Pablo Neruda. Él cantó a la República Dominicana en el 65, el vecinograma Santo Domingo. Es decir, que estuvo aliado a nuestro país en ese momento histórico de la República Dominicana. Premio Nobel de Literatura en 1971. O sea, es un hispano de gran valía que para nosotros, como somos hispanos, tenemos orgullo de que figuras como Pablo Netalí, que era su nombre. Rafael Netalí Reyes Basoalta. Así es. La primera premio Nobel de América Latina fue chilena también. Sí. Lucía Godoy de Alcayaga, sí, conocida como Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, extraordinaria también. Extraordinaria también, una maestra de escuela, fue cónsul en Nueva York, Estados Unidos también. El tercero fue Miguel Ángel Asturias, un guatemalteco. El cuarto fue Gabriel García Márquez, uno de los grandes de la literatura universal. Hemos mencionado a cuatro el quinto que son de grandes dimensiones globales. El quinto fue Octavio Paz. Y el mexicano. Sexto, sí, mexicano. Octavio Paz, mexicano. Sí, mexicano. Y el sexto, Mario Vargas Llosa, peruano. O sea que Hispanoamérica y nuestra región está bien representada en el mundo de la literatura. Bueno, pero ahí había mucha gente que, yo no sé cómo no le otorgaron el Nobel a este argentino. Y acuérdese que teníamos a Mario Benedetti. Mario Benedetti. Que era un extraordinario también. Comenzamos el programa de hoy con literatura. Sí, y la literatura engrandece al hombre. Decía don Tomás Morel, que yo tuve la suerte de hacerle la última entrevista en su lecho de la Corominas, y me dijo textualmente, la cultura engrandece al hombre. Eso es verdad. O sea, me acuerdo de eso, hice un reportaje maravilloso y tengo ese testimonio de don Tomás Morel, de que la cultura engrandece al hombre. Y eso es importante, que nosotros hablemos de la cultura. Sí, los estados han descuidado la cultura. En República Dominicana, no hace mucho tiempo que la Constitución de la República se incluyó lo de la cultura. Sí, no hace tanto tiempo. No hace tanto tiempo. No. La cultura se incluye, igual que medio ambiente, fue reciente eso. Temas así, haciendo las comparaciones de lo que la Constitución de un país debe tomar en cuenta la cultura y el medio ambiente. Pero la cultura, para nosotros hemos tenido muchos literatos importantísimos. Nosotros tenemos dos literatos, uno nacional y uno internacional. Pedro Mir es el poeta nacional, pero Cabral,
El único dominicano que ha sido propuesto para el Premio Nobel de Literatura. Entonces él es el poeta internacional de República Dominicana. Fue Manuel del Cabral. Manuel del Cabral y Pedro Mir, excelente, pero teníamos a Rico de Bermúdez. O sea, estamos hablando de a Rico de Bermúdez. ¿A René de Risco? Sí, o sea, estamos hablando de figuras. Mira. Qué bueno comenzar la mañana de este domingo para que ustedes comiencen a reflexionar y a reencontrarse con las raíces de las costumbres. De la literatura pasamos entonces a la realidad ya económica y social. Sí, bueno, el endeudamiento, yo quiero que comencemos. Bueno. Fíjense, las deudas atosiguan al hombre y a los estados. Los diputados de República Dominicana aprovecharon la discusión con relación al Código Penal y en la semana que recién concluyó ayer, aprobaron préstamos por 485 millones de, 485 millones de dólares más. En lo que va de esta gestión, se elevan a 9.000 millones de dólares los empréstitos acordados por el Congreso Nacional. Los préstamos de por sí no son malos. Lo que nosotros quisiéramos, que los préstamos se sustenten en programas reproductivos, porque cuando se sustentan en programas reproductivos, producen riquezas para pagar los intereses, para pagar el capital y para dejar ganancia. Entonces, ese endeudamiento alocado en que está sumergida la República Dominicana es preocupante. Preocupante porque se dice que hasta los tataranietos de nosotros están endeudados. Cada vez que nace un niño que tiene una deuda acumulada de $2,000, ¿qué le está diciendo eso al país? Que la gente de abajo, los hijos de los trabajadores y de los campesinos de donde yo provengo, tienen una piedra de 2,000 libras puesta encima de su cabeza. Yo espero un economista, como tenemos dirigiendo los destinos del país, el señor presidente Luis Abinader, que yo creo que es un hombre bien intencionado con el país, que tenga cuidado con los préstamos. Como dice Ignacio, los préstamos de por sí no son malos, dependiendo del uso que se le dé. Y en ese uso que se le da a los préstamos, Balaguer siempre decía que las construcciones hidroeléctricas que eran beneficiosas para el país, y en esta semana veo que hay una protesta en Santiago Rodríguez, con una presa que se va a construir sobre el río de Guayubín, a unos 300 campesinos que están protestando porque en el 2021 se hizo un acuerdo, hay unos 300 campesinos que se les prometieron hacerle su casa para sacarlo de ahí, y yo siempre creo que ahí debe destinarse recursos para esa presa. Yo creo que también la línea noroeste, yo no sé si en Guayubín o Montecristi, esa línea por ahí debe hacerse otra presa. Ahí tenemos la presa de Maguaca, Chacüey, pero que se ha descuidado, no se le ha dado mantenimiento. Maguaca, Chacüey, ahí Pero se ha estado hablando de la presa de San Miguel, en Dajabón. Se inició incluso, pero no se le ha dado continuidad. Y la de Maguaca, Chacüey queda Esa está entre las matas de Santa Cruz y el Copey, cuando usted llegue al cruce de Manzanillo. Ok, sí, yo sé dónde es. Que incluso funcionó. Entonces esa presa abastecía de agua potable, o permitía el abastecimiento de agua potable a cientos de familias, pero además la irrigación de los campos productivos. La hidroeléctrica no solamente garantizan agua potable para el riego, sino la generación de energía eléctrica. Por eso es importante. Hay mucha protesta, por ejemplo, también en las placetas. San José de la Mata. Porque no se quiere que se construya una presa, porque dicen los ecologistas que los daños ecológicos son superiores a los beneficios que va a generar. Wow. Cada proyecto, cada obra debe ser en base a estudios de factibilidad. Los estudios de factibilidad es lo que determina qué es lo importante para una zona. Si esa presa representa un riesgo para el medio ambiente, los estudios de factibilidad lo determinan. Ahora, nosotros no podemos oponernos por oponernos, sino analizar todos los proyectos, evaluarlos. Y cuando evaluamos los proyectos, establecemos los pros y los contras. Los pros y los contras, porque tampoco podemos detener el progreso de los pueblos. Jamás. Entonces, en la línea noroeste anual,
se pierden millones de galones de agua por la falta de presa. No, y la producción de todos esos campesinos por ahí que no tienen empleo, que su trabajo, la producción de eso que ellos viven. Entonces, si hay préstamos que se dirigen a embalses, es indudable que son beneficiosos. Yo lo creo. Porque hablamos de producción agropecuaria, agua potable y energía eléctrica. Tres renglones importantes. O sea, estamos hablando de tres renglones aspectos importantes que determinan el crecimiento de los pueblos y el desarrollo humano. Claro que sí, claro que sí. Entonces, indudablemente, al final de este comentario, de esta noticia comentada, del endeudamiento, nosotros lo que queremos es que los congresistas, no solo los diputados, también los senadores, cuando se les envía un proyecto de préstamo, que lo estudien, que lo evalúen. Que lo analicen bueno, lo que bien. Tenemos congresistas que aprueban sin leer un documento. Bueno, eso estaban diciendo el Código Penal, dijo un... Lo aprobaron sin leerlo. Dijo un senador, pero esto tiene 20 años aquí en el Congreso, ¿cómo que no lo han leído? No, ven acá, no, por así no. Entonces, que lean los proyectos. Y en la lectura, pero además, yo le voy a decir una cosa, ahí hay muchos congresistas que no saben leer. Sí, pero espérate. Y si no saben leer, menos lectura comprensiva. Sí, pero ahí hay muchos abogados con mucho prestigio que cobran mucho dinero como asesores tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Y dentro de las cámaras también hay profesionales de diferentes muchos profesionales áreas. Del derecho, muchos De diferentes áreas. De diferentes hay áreas. Hay médicos, hay abogados, hay comunicadores, hay de todo. Pero nosotros creíamos que el tranque en el proyecto de Código Penal solamente estaba en las 3 causales. Pero ese es un tema que hay que analizarlo bien. ¿Tú sabes cuántos abortos conocidos en los últimos 4 años? 60.326. Porque lo que se quiere es despenalizar el aborto. Pero ahí no solamente son las 3 causales que hay problema. Aquí están llevando que una pena a 60 años. Señores, una pena de 60 años es una cadena perpetua. ¿Cuál es el promedio de vida de los dominicanos? Bueno, en República Dominicana, ¿verdad? Bueno, en El Salvador le aplicaron 2.400 años a un pandillero. Un loco, una locura. ¿Cuál es el promedio de Ahora, vida? el Código Penal, ¿Cuál es el que hay que de vida? evaluar la realidad nacional y adaptarlo a lo que somos, el tamaño del país, y hay que evaluar todo ese promedio de vida. Claro que sí. Todas esas situaciones deben estudiarse y evaluarse para aprobar un proyecto de Código Penal que responda a las necesidades del país. Entonces, como estamos hablando del Congreso con los préstamos, también deben aprobar proyectos como ese del Código Penal. O sea, que no solamente aprueben lo que favorece al Estado o al gobierno que maneja el Estado en este momento, que se aprueben proyectos de leyes que vayan dirigidas a favorecer a la gran comunidad, a la sociedad, de la colectividad, sí, a la sociedad dominicana. Que es lo que necesitamos. Claro. Pero vamos a esperar. La legislatura concluye, tiene el 26. El 26. Es posible que ya el código hay que volverlo a reintroducir, creo. No va a haber tiempo. Si no hay... Perime. Sí, pero el presidente puede convocar al Congreso. A una extraordinaria. Pero tampoco va a dar tiempo, creo. Pero porque no hay voluntad política. Lo que nosotros estamos diciendo es, aumentando la pena se resuelven los problemas. A 60 años, a 40. No es así. Es que los recursos del Estado vayan, como decía Ignacio, a escuela, a salud, a esas obras reproductivas. Me dijo un ex legislador aquí en Santiago, aquí en este programa, que si yo era vocero del gobierno, porque yo dije que apoyaba un hospital que construyeron en San José de las Matas, que inclusive tiene área de cuidados intensivos. Yo apoyo todas las obras que vayan a favor de la ciudadanía, de los pobres, el servicio de salud, un hospital en un campo, que la gente pueda ir a recibir, no tiene que venir a Cabral Ibáez a internarse, y tiene que internarse, si tienen todas esas áreas. Que es la atención primaria. Que se necesita, que los médicos también pongan su grano de arena ahí. El Cabral Ibáez es un hospital de referimiento. Sí. Si nosotros tuviéramos en los pueblos y en los barrios y en los campos centros de atención primaria, ya se refiere cuando no son casos que no son competencia de esa zona. Entonces llegan, por eso el Cabral Ibáez vive
¿Saturado? Porque que no hay atención primaria en los pueblos. Entonces, en definitiva, lo que queremos es que el Congreso legisle, fiscalice y represente, siempre pensando en los intereses de la colectividad. Bueno. Pero hay una noticia positiva hoy también. Para nosotros, los dominicanos, un orgullo que hoy Adrián Beltré, uno de los grandes que tuvo una carrera de será ensueño, exaltado al Salón de la Fama de Copperstein. Hoy. El número 5 de República Dominicana. El primero fue Juan Marichal en 1983. Vladimir Guerrero, Pedro Martínez y Vladimir Guerrero. Sí. Y ahora tenemos a Adrián Beltré. Empatamos con Puerto Rico, que era que los puertorriqueños siempre decían, nosotros somos mejores que los dominicanos, tenemos más. Ya estamos empatados. Los linieros han dado, señores. Osvaldo Vigil es el primer dominicano el 23 de septiembre de 1956, el primer dominicano que ingresa a la Grande Liga. Montecristeño. Ya casi vamos por 1000. Montecristeño. El segundo hay como de día entre Rudy Hernández y Felipe Rojas Salón. Montecristi. Después, el tercero, cuarto está Juan Marichal. La línea noroeste ha sido una cantera de grandes peloteros, de grandes peloteros. Juan Marichal, los hermanos Olivo, Tony Peña, Arturo Peña, Guayubín y Chichi Olivo. Estamos hablando en la provincia de Valverde tenemos también a Félix Fermín. A Ovellano Tejada, Ramón Castillo. Alcibiades Colón. Que fue el primero que dio en el estado y la capital cuando lo iluminaron. Entonces, recordamos la línea noroeste hoy con la exaltación, porque tenemos uno de la línea noroeste en el Salón de la Fama. Sí. Juan Marichal. Sí. Pero ven acá. Nosotros los linieros estamos con parones. Eso es verdad. Los linieros estamos con parones, señores. Entonces, éxitos y bendiciones para Adrián Beltré, que hoy incursiona en el Salón de la Fama de las Grandes Ligas. Quinto dominicano en toda la historia. Fuera de Estados Unidos, el país que tiene más peloteros en la Grandes Ligas somos nosotros. Sí. Pero hay un dato interesante de Guayubín Olivo. Es el segundo en entrar con esa edad a la Grandes Ligas. Entró a Grandes Ligas con los Piratas de Pittsburgh con 41 años y 8 meses. Sí. Ya aquí no hay peloteros casi de 40 años jugando en Grandes Ligas ya. Y no solo eso, sino que en esa etapa él pichó un juego de 16 innings. No había relevo, pero con los gigantes. No, que lo pichó fue Juan Marichal, no fue Guayubín. Juan Marichal. Juan Marichal se lo ganó Spam. Y que dio el 16 innings pichó. Sí. O sea, me acordé de Juan Marichal, porque Juan Marichal ya estaba en edad avanzada. Juan Marichal tiene 80 y pico de años. Entonces Juan Marichal pichó 16 innings, porque en esa época los relevistas casi no se usaban. No se usaban. Usted sabe que había una competencia fuerte. Juan Marichal, Sandy Cufa. Sí. Juan Marichal y Sandy Cufa se enfrentaron 3 veces. Marichal le gana 2 a Sandy Cufa, pero cuando Sandy Cufa le gana a Marichal, tiene unos hitters. Bueno, vamos a pasar en Estados Unidos. Pero antes de Estados Unidos, cerca de nosotros, hay una información que ha estado circulando en los medios, en las redes sobre todo. Uno le tiene mucho temor a las redes. Bueno. Pero se habla de que el pandillero identificado como Barbecue se desplazó hacia República Dominicana. Bueno, eso se está... Está en República Dominicana Barbecue. Todos sabemos la dimensión criminal. Pero ese hombre no llega solo. Y delincuencial. Aquí hay más de 1000 pandilleros. Donde llega solo. Entonces, esas informaciones, los rumores no son noticias, pero dan pistas para investigar. Claro, pero... Entonces, a las autoridades, a los organismos de seguridad e investigación del Estado, que investiguen esos rumores. Bueno, pero se rumorea que Barbecue está en República Dominicana. Y como dice Antonio Hernández, no viene solo. Aquí hay más de 1000 pandilleros haitianos. Bueno. Y en los últimos hechos delincuenciales han estado involucrados haitianos. Y en los asesinatos de hacendados y de empresarios y de comerciantes han sido ejecuciones de haitianos. Sí, señor. Sí. Entonces, póngale atención a ese rumor. Bueno, yo vi al ministro de Defensa reforzando la frontera, vi al jefe del ejército, a Fernando Onofre. Bueno, porque mira lo que pasó en Haití. El primer ministro, Gary Cornell, dijo que iban a enfrentar, que ya declaró 14 municipios en emergencia.
el puerto que estaba cerca del Palacio Nacional, que desde marzo lo controlaban la pandilla, ya fue rescatado por el gobierno. Y dijo que estaba dispuesto, que ya que una actitud desafiante tiene el primer ministro, que depongan las armas, dijo, y que ellos están dispuestos a imponer el orden al precio que sea. Bueno, la cuestión es que en Haití hay una situación cada vez más complicada. Llegaron 200 policías adicionales, lo informamos la semana pasada, ¿te acuerdas? Eso no ha resuelto la situación. En Haití hay que acompañar eso, lo que decíamos de política social y económica. Pero a los delincuentes hay que enfrentarlo con drasticidad, pues hay que esos delincuentes están muy bien armados y son policías, o sea que están adiestrados las armas, y saben de estrategia militar, porque no son policías nada más. Ahí hay militares de otros países involucrados. Claro que sí. Con las pandillas. ¿De dónde eran los que mataron al presidente? De Colombia. A Jovenel Moïse. De Colombia. Era colombiano, trataron de especialistas. Y la seguridad del presidente confabulaba con ellos ahí. Entonces entendemos que la situación debe ser manejada con mucha prudencia, con mucha cautela. No es para que la gente se desespere, pero sí hay que abrir una investigación para determinar si es verdad o no que Barbecue está en República Dominicana. No se puede descartar, porque es que la frontera hay zonas impenetrables para los soldados. Eso es un desastre. Pero los haitianos hacen cuevas. Sí, bueno, entonces, el instinto de subsistir obliga al hombre a hacer lo que sea. Y hay zonas montañosas donde los dominicanos no podemos penetrar, pero los haitianos sí, eso es verdad. Porque para subsistir. Sí. Entonces, Donald Trump, ¿qué fue lo que dijo en el discurso como de 2 horas? Que va a bajar los precios de la comida, del transporte, de salud, que en México tiene China está en una industria grande para construir vehículos eléctricos, que en caso que suceda que le va a poner aranceles de un 100 y un 200%, que él no va a ser presidente para una parte de Estados Unidos, sino para todo Estados Unidos. Eso lo apoyamos. Él modificó el discurso. Eso lo modificó el discurso porque la política de Estados Unidos, como medio que se ha dominicanizado, hay mucha demagogia también. Pues tú crees. Porque detrás, una de las cosas que hay que exaltar es que el expresidente Donald Trump dijo que desde que llegue al poder va a hacer deportaciones masivas. Ahora está cambiando el discurso. Ahora está variándolo porque ese voto hispano y ese inmigrante tiene mucho peso en Estados Unidos. Entonces ahora está modificando porque se dio cuenta que había cometido un error. Ahora los demócratas tienen un gran dilema. Bueno, pero ¿será o no Biden el candidato? ¿Será sustituido? Pero ¿tú viste lo que ¿Quién sería la mejor sustitución de Biden? Pero tú viste lo que dijo Obama, que en las encuestas fue donde hay 14 congresistas le han aconsejado a Biden que reconsidere su candidatura. Y además la dirigente demócrata que tuvo una influencia terrible, Nancy Pelosi dijo que en cuestión de días se le va a anunciar al país la decisión de que Joe Biden no será candidato. Si lo dice Nancy Pelosi, ella dice que ya están casi logrando persuadir a Joe Biden. Pero Obama dice que las encuestas... Bueno, Joe Biden tiene serios problemas. Imaginen que a la vicepresidenta la confundió con su esposa. Sí, Obama Zelensky, el de Ucrania, lo confundió con su peor enemigo, con Putin. Pero Obama fue con las encuestas... Putin está contento con Trump. Con Trump, sí, son dos personas. Obama fue con las encuestas y le dijo, mire, las encuestas que yo tengo, que tiene el partido, dan a Trump por encima de usted. Y como tú dices, Pelosi, una mujer tan influyente como esa, fue la vocera de la Cámara de Representantes por mucho tiempo. Ahora, tanto los republicanos como los demócratas deben pensar en el Estados Unidos de hace unos años. Pero tú dijiste una cosa el domingo. De hace unos años, porque la intensidad como que ha bajado un poco. Bueno, tú dijiste una cosa aquí el domingo. Antonio, un candidato a la presidencia de la República de los Estados Unidos con 34 expedientes. ¿Con 34 cargos? 34 cargos en su contra.
Y condenado incluso en algunos casos. Además, evasión de impuestos. De impuestos, una cosa en Estados Unidos que es un expediente criminalizado. Y ese es el candidato. Y los demócratas tienen un hombre, una persona ahí que mentalmente no está apto para dirigir una nación, y menos como Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo eso al mundo? Que en Estados Unidos hay una crisis de liderazgo, porque los demócratas tienen gente brillante como Al Gore, que fue vicepresidente por 8 años, un excelente ciudadano, un hombre con una capacidad intelectual y profesional envidiable, pero no sé qué es lo que pasa ahí. En Estados Unidos tienen que revisar el comportamiento del liderazgo emergente, que parece que no está ahí. ¿Usted se acuerda de la frase que yo le dije a usted? ¿Cuándo surge la crisis? Cuando los viejos no acaban de morir y los jóvenes no acaban de nacer. Entonces en Estados Unidos los viejos no acaban de morir, porque si tenemos un presidente con más de 80 años aspirando a la reelección con un serio problema de memoria. Sí, porque ese es el problema de él. Tenemos a un expresidente que está con 34 cargos. Y los jóvenes, ¿dónde están? El emergente, el grupo emergente en Estados Unidos. Entonces esa crisis surge por eso. En República Dominicana, ¿qué es lo que ha dicho Felipe González? Y eso lo dijimos nosotros aquí. Sí. Felipe González dice que cuando vino al país hace varios años, y vino otra vez, dice, los mismos 20 años después. Sí, los mismos dirigentes. Dice, pero yo estoy viendo los mismos rostros sentados en esa mesa de honor. Sí, los mismos dirigentes de los partidos políticos. ¿O no hay relevo aquí? No, pero para que se postuló en el 2000 con 94 años. Y ciego. Y ciego. Tenía su mente buena, tenía una mente muy buena. Pero estaba ciego y tenía... Pero no. Entonces, indudablemente que Estados Unidos necesita revisar la política y el liderazgo. Porque si sigue esa tendencia, puede perder la influencia mundial porque tiene mucha competencia en este momento. China es fuerte para Estados Unidos. Independientemente de las buenas relaciones que tengan Trump con Putin, Rusia es un poder. Que sí un poder. Entonces Estados Unidos tiene que mirar por lo siguiente. ¿Cuál es el interés básico de los líderes mundiales y de los estados de mucha potencia? El control de la geopolítica. ¿Y qué es la geopolítica? El control geográfico, el control económico, el control comercial, el control político. Esa es la geopolítica. Eso es la geopolítica. Si usted no tiene control de la geopolítica, deja de ser potencia. Quisiéramos que el periódico Camino, dice en su editorial de esta semana, que los medios de comunicación deben hacer un esfuerzo por, vamos a decir, dinamizar, para intelectualizar, vamos a usar esa palabra, el lenguaje que se usa en los medios de comunicación. Es una preocupación del periódico Camino. Dice que se está utilizando precisamente en las redes sociales un lenguaje vulgar que se presta para la violencia y que los medios de comunicación debemos de estar acorde a hacer un esfuerzo por mejorar la calidad del lenguaje en los medios de comunicación. ¿Sabe que estamos de acuerdo con esa posición comunicador, del periódico Camino? El comunicador, el periodista y los medios de información es lo que tiene una conexión con la pedagogía. Sí. O sea, los periodistas, los comunicadores y los docente. medios de información deben aplicar un lenguaje didáctico, orientar y educar, porque tienen que jugar un papel protagónico en materia de educación. Sin embargo, hoy día nos encontramos con comunicadores y periodistas que hacen televisión, que hacen radio, que da pena el léxico que usan. O sea, eso apena, porque están utilizando todo lo contrario a lo que es la función de la comunicación. Es enseñar, educar, enseñar, instruir. Sí. Construir una ciudadanía responsable requiere de esos elementos. Informar, educar y orientar una comunicación comprometida con esos aspectos que son determinantes. Con esos valores. Entonces, cuando usted coloca una comunicación que se sustente en los antivalores, peor. Eso es verdad. Aquí hay gente que está cuestionada y que incluso
ha estado bajo investigación de la DNCD haciendo comunicación. Señores. En las redes. Gente que está en las redes, que ha estado vinculada al narcotráfico y que tienen influencia. Pero aquí todo el que puede pagar un espacio de comunicador y va a lo menos. Porque también los propietarios, los ejecutivos tienen que evaluar cuando usted le hacen una propuesta. Claro que sí. Y estudiar el currículo de la persona que quiere. Lo que dice Ignacio Guerrero, ¿qué es la pedagogía? El arte de enseñar. Y el comunicador, que debe ser un docente por naturaleza. Tiene que su lenguaje, hay que enaltecer los valores de la sociedad. Bueno, en la época de nosotros, cuando éramos jóvenes. Éramos por amor al arte. Pero hace muchos años de eso. Sí, no hace tanto, decía tu esposa que no hace tanto de eso. No. Bueno, señores, antes de que vamos a la publicidad. Antes de esta pausa, y esto, el domingo también hay elecciones en Venezuela. Pero yo quisiera saber si esta noticia es real o la sacaron de contexto a Nicolás Maduro, que él dijo que si él no gana las elecciones, que va a haber un baño de sangre en Venezuela. No, él no lo dijo así. Fue sacado de contexto. Lo que planteó fue eso tiene que la oposición, si pierde, trataría de llevar al país un baño de sangre. Pero sabe que hay manipulación también en la prensa. Sí, claro que peor. No creo. Vamos al corte de publicidad, pero antes del corte, recuerden que la corrupción sigue siendo un mal grande en este país y en el mundo. Dijo Amarili Barek que se roba los sueños y la esperanza de los pueblos. Mire lo que pasa en Colombia. Datos preliminares de una investigación registran a la presidencia, Hacienda e Interior en escándalo de corrupción. Usted sigue con ese tema más adelante. Sí, está bien. Vamos al corte, señor director.
Pues estábamos hablando de Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. Según Ignacio Guerrero, esa noticia fue sacada de contexto. Porque no es verdad que un presidente que tenga juicio va a decir que si él no gana las elecciones, va a haber un baño de sangre. En Venezuela tienen que haber elecciones libres. Ese es el voto de la ciudadanía que debe prevalecer. Si ganó Nicolás Maduro, que gane, pero que gane en buena lid. Si gana el candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, si los votantes y el pueblo de Venezuela lo elige a él, ese debe ser el presidente que va a gobernar ese periodo. Pero no tiene que haber baño de sangre. Si esas declaraciones de Nicolás Maduro fueron sacadas de contexto, bueno, pues si hubo una manipulación, entonces a él, a Nicolás Maduro y a su equipo de campaña deben de convocar, no una rueda de prensa, deben convocar varias ruedas de prensa para desmentir eso, porque es una acusación grave, una declaración grave, que va a haber un baño de sangre en Venezuela si Maduro no gana las elecciones. No. Así no puede ser. En el 78, aquí en República Dominicana, Balaguer dijo que en esas elecciones no solamente se iba a definir las elecciones, sino el destino de las Fuerzas Armadas Dominicanas. Balaguer echándole las Fuerzas Armadas, como siempre lo hacía, al partido que le disputó y le ganó las elecciones en ese momento, que fue el Partido Revolucionario Dominicano, con el candidato don Antonio Guzmán Fernández. Se dieron las elecciones. El Partido Reformista con Balaguer le robó el Senado al PRD para garantizar la impunidad con la justicia. Lo lograron. Y a las Fuerzas Armadas Dominicanas no se destruyeron. Al contrario, don Antonio Guzmán nombró en la Secretaría de las Fuerzas Armadas uno de los mismos militares que tenía Balaguer, un general que fue a Valdés Hilario como secretario de Estado de las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas siguieron su rol desempeñando, por lo que la Constitución le establece, que son el guardián de la soberanía nacional. Don Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco, respetaron la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Así es que Nicolás Maduro tiene que respetar la decisión del pueblo de Venezuela. Y Edmundo González Urrutia, que es el candidato de la oposición, tiene también que respetar la decisión del pueblo venezolano en las elecciones del próximo domingo. No tiene que haber baño de sangre, no tiene que haber tropiezo, no tiene que haber desorden. No, el pueblo venezolano tiene que ir a votar en calma, mantenerse en calma, esperar los resultados del Tribunal Superior Electoral, y el que gane las elecciones hay que entregarle. Tiene que ejercer la presidencia de la República de Venezuela. Esa es la decisión del pueblo venezolano y los candidatos tienen que respetar esa decisión. Si es que nada de sangre, si Nicolás Maduro dijo eso, está muy equivocado. Si esas declaraciones, como decía Ignacio Guerrero, fueron sacadas de contexto, pues muy mal por ese medio de comunicación que hizo eso. Señores, entonces, este discurso de Donald Trump, muy largo, varió el discurso, porque él tenía una posición antimigrante demasiado radical. Parece que los asesores políticos de Donald Trump le dijeron, mire, usted debe de cambiar el discurso. Dijo que, a pesar de que dijo que iba en México a continuar con la construcción del muro para evitar la migración, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le contestó de una vez y dijo que los migrantes que iban a Estados Unidos iban a trabajar y que eran personas honorables y personas decentes. Entonces, parece que Donald Trump está cambiando un poco su discurso en cuanto a los migrantes. Y Estados Unidos, señores, ellos no lo quieren entender, la posición económica que tiene Estados Unidos se debe al trabajo de los migrantes. El americano de por sí no trabaja en fábrica ni
ni en producción. El americano es inversionista y trabaja a otros niveles de construcción de empresas, no están a nivel, no hacen los trabajos que hacen los migrantes. Es decir, que la economía de Estados Unidos se sustenta en el trabajo que hacen todos los migrantes de América Latina. Los americanos lo que les gusta es invertir en empresas, en elaborar proyectos de desarrollo a nivel mundial, pero los puestos de trabajo de obreros son los migrantes y esos son los que sustentan la economía de Estados Unidos. Así que, señor Donald Trump, no solamente que usted haya bajado el discurso sobre los migrantes, sino que si usted llega a la presidencia de Estados Unidos, respete a los migrantes, haga una política, no es que todo el mundo que quiere a Estados Unidos va a ir, para eso hay leyes que tienen que respetar, pero esa política antimigrante que usted dijo en el discurso, cúmplala, porque el voto hispano en Estados Unidos es un voto determinante y los migrantes deben de ser respetados en toda parte. Aquí en República Dominicana tenemos muchos migrantes, la mayoría haitianos. Nosotros hemos dicho aquí en este programa que cuando se detiene un haitiano hay que permitirle que vaya a buscar su pertenencia. Y si tienen su esposa y sus hijos aquí, hay que permitirle que se despidan de ellos. No se puede llevar, como en muchos casos, lo entran en una guagua y lo montan ahí. No, así no. El ser humano tiene dignidad y hay que respetarle su dignidad. Así que nosotros tenemos, si se van a deportar un ciudadano haitiano de cualquier país, tiene su esposa y sus hijos aquí, hay que permitirle que ellos vayan a buscar su pertenencia. Y si se van a quedar sus familiares aquí, hay que permitirle que se despidan de ellos. Y eso hay que respetarlo. Hay tratados internacionales que hay que respetar. Así que, Donald Trump, gracias por cambiar ese discurso antimigrante que usted tiene. Vamos a esperar que pasen las elecciones del 5 de noviembre en los Estados Unidos. Vamos a esperar el próximo domingo qué pasará en las elecciones de Venezuela. Señores, nosotros creíamos que el problema que había en el Congreso, especialmente en la Cámara de Diputados, con relación al Código Penal, eran las 3 causales. ¿Cuáles son las 3 causales? Cuando el incesto, es decir, cuando hay un embarazo por incesto, por una violación, cuando el feto sea inviable, es decir, cuando el niño que está en el vientre va a nacer con dificultades y cuando la vida de la madre está en peligro. Nosotros creíamos que eso era el problema grave por el cual no se aprueba el Código Penal. Pero estaba viendo las opiniones de unos penalistas que dicen que eso no solamente es el problema, que ahí en el Código Penal hay artículos ambiguos que tienen que especificarse y que eso no puede existir en un código. Esa pena que de 60 años, eso es una cadena perpetua. Nosotros lo dijimos hace un momento, el promedio de vida, o es el cúmulo de pena, o es poniéndole 40 o 60 años a una persona que vamos a enderezar el país. Es invirtiendo los recursos que llegan al Estado en escuelas, en hospitales, en obras viables, en la presa, con las obras hidroeléctricas que son de mucha importancia. En eso sí, ahí es que los países crecen, ahí es que la delincuencia se frena, cuando construyamos mejores escuelas y mejores hospitales. Como decía Ignacio Guerrero, que se marchó por otras razones, cuando hay atención primaria en los hospitales, en los municipios, porque aquí la de Puerto Plata, de Valverde, de Dajabón, de Montecristi, vienen a parar al Cabral Ibáez. Si hubiesen otro tipo otro centro de salud con atención primaria que requieran que se presten esos servicios, ese hospital Cabral Ibáez no estuviese saturado con tanto paciente. Si es que nosotros esperamos que los recursos de esos préstamos se inviertan en ese tipo de obra, porque la República Dominicana necesita
porque hablamos de pobreza de Haití, nada más, que aquí hay muchos problemas de pobreza. Aquí hay gente que si no le mandaran esos centavitos de Estados Unidos, vivieran en condiciones de extrema pobreza. Y por eso nosotros hemos dicho que rogamos a Dios que la economía de Estados Unidos crezca, porque hay 1 millón de dominicanos que viven y trabajan en Estados Unidos, y según los datos estadísticos del Banco Central, las remesas andan generalmente entre los 10,000 millones de dólares todos los años. Y de eso viven muchos dominicanos. Señores, el tiempo de televisión es corto. Reiterámosle nuestra mejor estadía a la directora de este programa, la licenciada Marily Barret Martínez, a su madre, a su familia, a Franklin, Pedro y Francisco, y Nana, que siempre se comunica con ellos, pues le deseamos que tengan una feliz estadía en los Estados Unidos y que regresen siempre feliz, y que la vamos a esperar con los brazos abiertos. Un abrazo y nos despedimos hasta el próximo domingo, si Dios lo permite. Visión Política.